adorarlo. Pero cuánto a veces sentimos en el corazón aquella última canción que cantamos, ¿no? El Cordero fue traicionado. Qué terrible, ¿no? Qué sufrimiento. Hablaba del sufrimiento del Señor allí en la cruz. Y todo lo hizo por mí, todo lo hizo por vos y lo hizo por la humanidad. Realmente una prédica, hermano. Así que gracias por aquel escritor que escribió esta letra, preciosísima, por cierto, y la gloria sea a nuestro Padre Dios y al Señor Jesucristo. Hermano querido, hoy no vengo, vamos con el tiempo así, pero vamos a tratar de reducir un poco, bastante esto, porque sé que venimos a orar y tenemos necesidad de orar. A mí pusieron una lista linda, hermosa de oración. Ahí de Laura, que las obras sociales, qué terrible. En lo de Laurita, también la obra social, el juez determinó que tienen que dar la bomba de insulina, tardan, se hacen los sordos, se hacen, como decimos vulgarmente, se hacen los sotan. Y ahí Laura Castro, que también con obra social, ya tiene todo el estudio cardiológico, está todo ahí, también lo están retrasando. Es terrible. ¿Cómo estamos? ¿No? Qué tiempo, Dios mío, por favor. Así que bueno, pero hermano querido, no es el tema, pero el tema es la oración y sabemos que Dios va a hacer la obra, tanto en todos los hermanos que estamos orando y todo lo que necesitan. Samuel también, que le van a hacer una cirugía ahí en el problemita de su lesión ahí en el talón de Aquiles. Hermano, a mí me tiene muy preocupado los temas que a veces, y a veces ver cosas, oír, y, y vemos la difusión de la palabra, muchas veces escucho, me gusta indagar, buscar, tengo una cierta cantidad de CD que eran viejos, ya no se usa más los CD, ahora todo es tecnología distinta, que me pasaron unos hermanos, lo que ya venía pasando, aquellos falsos cristianos, aquellas personas que lucran con la vida de la gente. Y recuerdo que hay un hombre que tenía la marca acá y el periodista le hacía un reportaje y hablaba de por qué tenía esa marca, el 666. Todos sabemos que esa marca va a ser puesta en el tiempo de la gran tribulación. El que quiera comprar, vender, va a tener que ser marcado. Y todas estas cosas, y entonces él decía que no, que eso no es la marca de la bestia, ni nada por el estilo, se justificaba, que esta es una marca de la prosperidad y todas estas cosas. Y otro le hacía un reportaje a otro, pero le decía, pero usted tiene mucho dinero. Y sí, tengo mucho dinero. Y todavía es lo que tengo que seguir haciendo, le dijo, ¿no? Es terrible y cuántas cosas están pasando. Han pasado, en términos intermedios pasaron y en estos tiempos mucho más. Usted sabe que la carta de Judas muchas veces, yo la leí varias veces y venía orando al Señor, que dé sabiduría, ¿qué fue? ¿Qué dijo? ¿Qué decía Judas? Judas no el Iscariote, ¿eh? Ojo, ¿eh? Judas, hermano de Jacobo, Jacobo hermano del Señor por través de María, y Judas también, el hermano de Jacobo y hermano del Señor. Pero este Judas no había creído en el momento que estuvo con el Señor. No lo vio, lo veía, pero no creía en él. Pero sí Jacobo. Pero Judas se convierte al Señor, le cree, después de su resurrección. Ahí entendió que él era el Mesías, que era el Cristo. Y Judas tuvo el privilegio de escribir esta epístola. Y acá vamos a ver, ahí en San Judas, capítulo. Bueno, tiene es un capítulo. Así que bueno, ahí y cuántas cosas han pasado, ¿no? Estoy hablando el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, los religiosos de aquel entonces, traicionaron al Señor, lo llevaron a la cruz. Y si vamos a retrotraer tiempo atrás, cuando Moisés
sacó el pueblo de Israel y después de allá va a recibir la tabla y estaba 40 días ya y empezaron a preocuparse y ya a quejarse y los judíos que habían clamado antes y esos clamores llegó a los oídos del Señor, Dios se compadeció, llamó a Moisés para que los vaya a sacar de la esclavitud y salen allá y bueno, y ahí empiezan los problemas y qué sé yo, el hambre y la cebolla y el ajo y qué sé yo, que toque el otro. Y ahí estaba Coré, este hombre, allí tomando unos 200 y pico de personas, rebelándose contra Moisés y todas estas cosas. Y como Moisés mismo le dijo, yo no vine por mi propia cuenta, fui mandado por Dios, le está diciendo. Pero vamos a hacer esto, vamos a ver mañana qué dice Jehová Dios. Juntad a todos ustedes y bueno, y hablaremos y Dios dirá. Y Dios tuvo que enojarse. No es que se enojó, tuvo que emplear su justicia. Y la justicia de Dios es tan santa, tan perfecta, como va a ser la justicia de Dios, desgraciadamente, para todos los que no creyeron y abrieron su corazón y confesaron su pecado y lo recibieron por fe al Señor Jesús, que va a ser en el final el gran trono blanco. Nadie podrá justificarse. Y la justicia de Dios es santa y perfecta. Y allí llegó el día, y el Señor le dijo lo que iba a hacer. Lo iba a tragar, la tierra iba a abrirse, la tierra lo iba a tragar. Pero, y Moisés era todavía tenía misericordia por esta gente, no quería que le pasen eso. Y Dios determina lo que él determinó. Y ahí estaban, y acá estaba Moisés con los demás, y ahí estaban los otros. Se abrió la tierra y fue tragado. Y encima lo consumió con fuego. Es terrible. Y así prosiguieron la marcha. Me hace acordar el pasaje de Elías también, con esos pasajes, con esos 400 y pico de profetas falsos, que eran profetas de los Baal y todas estas cosas. Iba ahí Elías solo a un terrible pueblo allí donde estaba este rey que tendría que estar pensando en aquel Jehová Dios y casado con una mujer Jezabel terrible y todas estas cosas, y ahí estaba él enfrentándose con todo ello, porque el pueblo también se había extraviado y estaban detrás de los Baales, y en fin, todas estas cosas. Y después Moisés, bueno, Elías tiene que hablarlo al rey, acá era, el rey este que, ¿eh? Acá, sí, dije bien entonces. Bueno, así que no tuvo que hablar que iba a hacer tal cosa, etcétera, etcétera. Juntaron, bueno, todo ahí y junto al pueblo le dijo, bueno, mañana Dios dirá, hagan esto, hagan esto, hagan esto, y Dios dirá, ¿quién es el Dios? Si es Baal o es Jehová Dios. Y así fue. Y también ahí estaban danzando, se sajaban y pasaban la hora y Elías, burlándose un poco, dice, gritan más fuerte porque capaz que está durmiendo y todas estas cosas. Y cuando llegó la hora, estaban todos lastimados, trajinados y nada. Y Elías, pongan más agua, pongan esto, pongan acá, pongan allá, llenen hasta arriba. Y oró a Dios, ¡tum! Dios lo consumió al holocausto, no quedó todo el seco. Mataron a esos 400 y después tuvo miedo. Ay, qué terrible. Había hecho una obra, Dios le permitió una obra y empezó a tener temor por Jezabel. Pero bueno, otra historia. Y acá Judas va a hablar, ¿no? Y Judas dice en el 1 de adelante, que tiene 24 versículos, 25, pero tal vez no lleguemos por ahí, pero sí vamos a ir a la parte final. Judas, siervo de Jesucristo. Escuchemos bien cómo comienza. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Se está dirigiendo esta carta, esta epístola, en ese entonces al pueblo de Dios. Creo que fue escrito entre, bueno, 70, 80 años después del Señor, según ahí los que estudian estas cuestiones, posiblemente sea así, pero lo interesante es que Judas escribió esto. Le va a hablar, y no va a hablar ahora también a nosotros, al pueblo de Dios, porque su palabra es así, es actual la palabra de Dios. No tiene un paradigma de decir, no, le habló allá, no. Tal vez haya cosas que sean para el judío,
Pero en realidad Dios cuando va a aconsejar, va a hablar, no va a hablar a nosotros que vivimos en el tiempo de la gracia, que hemos sido salvados por el Señor, por la gracia, por la fe. Y entonces le va a decir, y él comienza en el 12, misericordia y paz y amor os sean multiplicado. Ahora, ¿qué amor el de Judas con el pueblo de Dios, con los hermanos en Cristo, con sus hermanos? Qué deseo tan hermoso. Ojalá varios podría decir misericordia y paz y amor os sea multiplicado. Y es así, es una realidad. Cuando nosotros decimos que Dios te bendiga, no tiene que ser una costumbre que Dios te bendiga, tiene un significado a la palabra de Dios te bendiga. ¿O no, Marcelo? ¿Mm? A veces lo tomamos como, que Dios te bendiga. Está bien, sí, pero hay que decirlo con amor, que decirlo con sinceridad. Dale un abrazo al hermano, hermano. Dios te fortalezca, Dios te bendiga, porque a veces pasamos dificultades. ¿Quién no pasa dificultades en la vida? Todos pasamos. Hasta los chicos no pueden decir, yo vivo, pero ¿sabes cómo? De que estoy salvo, vivo espectacular. No, mentira, nadie puede vivir espectacular. Todos tienen su lucha. El mundo es muy atractivo. ¿Y cuántos baches tienen que saltar para no caer en esos? Y tienen que proseguir, ¿no? Lo que ellos profesaron, creen en el Señor Jesucristo y la vida cambia en uno, son nueva persona y tenemos que actuar tal cual como nueva persona. Y dice ahí en el 3, amado, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Está arrancando algo acá, algo está diciendo. Porque dice, acá dice, amado, por la gran solicitud que tenía de escribir acerca de nuestra común salvación, de tu salvación, mi salvación. Algo está queriendo decir, va a decir. Me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que mantengamos firme esa fe que vos has puesto en el Señor. Esa fe no tiene que menguar la carne, pero la fe puesta en nosotros tiene que crecer porque tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. En nuestras vidas. Entonces dice que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a vos y a mí, a los santos, a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, y niegan a Dios. El único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Qué palabra que está diciendo acá, ¿eh? Porque entraron algunos. Terrible. ¿Sabe qué? Y le creo 100% lo que está diciendo. Porque hemos pasado, yo tengo muchos años ya de edad, aparte ya estoy viejito, 74 pirulos. He pasado por muchas cosas, mucha conciencia, he visto, tuve que discutir muchísimas veces con personas que no estaban de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Yo de muy jovencito de que me convertí tuve estas cosas de escuchar, pero iba a mi casa y volví a leer lo que leía, porque escribía mucho antes. Entonces volvía a ver qué es lo que decía. Y muchas veces tuve que hablar con esas personas. Y dice, no, bueno, si a mí el pastor no me dice nada, vos no sos quién para que me diga. Sí, no, hermano, pero quiero yo una explicación. Porque acá la palabra del Señor me muestra otra cosa. Hablemos con el pastor entonces. No, yo no tengo por qué hablar. Y así cortaban. Pero muy joven las cosas de Dios, pero me interesaba saber, porque a mí no me mostraba esto el Señor. Y así terminaban yéndose, no perseveraban.
causaban unos problemitas, se llevaban a algunas chicas engañadas y se tomaban el buque. ¿Qué tal? ¿Eh? Y a veces los pastores, no, hermano, también son responsabilidad de los pastores. Por eso la palabra del Señor nos enseña que seamos atalaya. Atalaya. ¿Sabes cómo es la atalaya, no? Que está arriba una torre, o la atalaya que estaban los caballos parados allí. Ellos observaban cuando veía el enemigo. Y ahí avisaban para ponerse firme y enfrentar aquello. Y así es, espiritualmente hablando también. Tenemos que tener ojos, oídos y boca para hablar a tiempo y poner las cosas en orden a tiempo. Dice, más quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado el pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Bueno, sí, es verdad. ¿Cuántos quedaron en el camino? Y a los ángeles que no guardaron su dignidad. ¡Qué justicia la de Dios! Bárbaro. Terrible la justicia de Dios. Me encanta. Es tan perfecta, tan santo, mi Dios. Y acá dice que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Para el juicio del gran día. ¿Mm? Como Sodoma, ahí va a hacer otra comparación, también lo que pasó con Sodoma, y nos está mostrando allí. ¿Por qué tuvo que emplear Dios una justicia de terminar con ese pueblo Sodoma y Gomorra? Y acá lo vuelve a recalcar, nosotros hemos leído mucho de esto, y lo va a recalcar acá Judas y le dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, la cual es de la misma manera que aquello habiendo fornicado e ido en pos de vicio contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Tuvo que ser castigado el pueblo de Gomorra, sí, dije bien, Gomorra, Sodoma y Gomorra, dije bien. Tuvo que ser castigado. Estaban totalmente pervertidos en la maldad, en el pecado. Algo que da asco. Y hoy hay leyes por todos lados. El sodomismo ha vuelto a florecer. Es algo terrible todo esto. Casi no hay ya naciones que queden que no haya leyes. Muy poca. Permitir estas cosas. Y le dan más derecho a estas personas perversas, el derecho de poder adoptar un hijo, que aquellos que son matrimonios legales. ¡Qué terrible hasta la ley! Ya no hay leyes, no hay justicia. Es algo terrible. Y ahí Dios tuvo que emplear justicia y lo exterminó al pueblo de Sodoma y Gomorra, con fuego, con azufre y fuego, y los consumió. Y si alguien lee historia, fíjese lo que es todavía Sodoma y Gomorra. Es un lugar inhabitable, no se puede habitar ahí. Es terrible. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad, blasfeman de la potestad de superiores, pero cuando el arcángel Miguel, esta cuestión de el asunto de Moisés, ¿no? Que Moisés había muerto, el diablo pretendía el cuerpo de Moisés, el ángel estaba allí, una cuestión, pero el ángel, ¿qué hizo? No lo maldijo, ni le dijo nada, simplemente le dijo, Dios te reprenda. ¿Eh? Y allí seguramente Moisés fue enterrado por la mano del ángel o de Dios, no sé. Pero fue puesto allí y su cuerpo nunca más se supo dónde estaba. Y vamos adelante, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, en las que por la naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hermano querido, nadie, vos me vas a discutir que estamos viviendo en este mundo perverso, con una mente perversa, sodomita, que no razonan, no piensan, siguen cada vez más burladores, más mentirosos, más engañadores. Las mujeres, ahí otra vez me enteraba algo que no sé, bueno,
como que se prestan el marido le presta a la mujer al otro, el otro le presta a la mujer al otro, y bueno, son gente de muy adinerada. Es algo perverso, es algo terrible. Y se creen que después tienen derecho a ir al cielo por lo que tienen. ¡Qué equivocado que está el mundo! Esa es la obra de Satanás, esa es la obra de la religión. La religión no te promete nada. La religión no te salva. La religión no compone tu alma, tu vida, no te da paz, no te da perdón. ¿Por qué religiosidad? Solo Cristo puede darte perdón, salvación y vida eterna. Él solo puede cambiar la vida, puede transformar la vida. Capaz que hay muchos, inclusive conocí personas homosexuales que se convirtieron al Señor y nunca más lo fueron, dejaron esos caminos malos, se convirtieron. Y lo he visto predicar el Evangelio, hasta contraer matrimonio y tener hijos. ¿Cómo dice la palabra? Porque algunos, ustedes fueron, más ahora no. Dios tiene poder para transformar vida. Pero hay gente que siguen con esto. La blasfemia es constante, la burla es constante, los engañadores constantes, aquellos que suben a una plataforma, brutal plataforma, la otra vez lo dije, terribles músicos, terrible paratología, terrible, y esto entra por los ojos y la gente se llena y también se llenan ellos las arcas a costillas de esa gente por no buscar a Cristo como tiene que ser, hasta que lo pelan, lo dejan sin nada. Pero vamos a ir ya cortando porque ya estamos acá. Así que bueno, hermanos queridos, ahí en el 19, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el espíritu en mayúscula, pero vosotros, amados, hay un consejo para nosotros acá, ¿eh? Para nosotros hablamos. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¡Qué palabra! ¡Qué consejo que viene de lo alto para vos y para mí! Para todos los que somos hijos de Dios, limpiados por la sangre del Señor Jesucristo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Todo esperamos. Todo tenemos que amar la venida del Señor. Yo era joven y amaba la venida del Señor. Hubiera querido que venga antes el Señor. Pero amaba la venida, no estoy diciendo, yo no lo digo de boca, lo decía de verdad. Quería que el Señor venga, aunque tenía todavía proyectos para hacer, para esto, para lo otro. Éramos jóvenes, no teníamos nuestra vivienda todavía propia, pero no importa que venga el Señor, todo quedará. Pero yo me voy al cielo, allí es una casa eterna, eterna por los siglos de los siglos. Y sigo estando ahora grande y anhelo más que el Señor venga, aunque ya sé que algún día voy a cruzar ese gran río, pero allá me espera, allá me espera la gloria de mi Señor, el cielo donde Cristo fue preparado, lugar para vos y para mí. ¿Y ahora qué pasa acá? Conservado el amor de Dios, esperando a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencelos. Convenzámoslos, algunos que dudan. A otros salva, arrebatándolo del fuego. Eso significa que hay que predicar, hay que hablar, buscar. ¿Tenemos conocidos? ¿Tenemos familia? Sí, tenemos que ir orando, hablándole aunque no le gusten, aunque no le gusten. Dice, y de otro tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Terrible. Y ahora el 24 y el 25 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Confiemos en ese Señor. Él nos guarda, nos cuida. Él nos guarda. Él nos persevera sin mancha.
¿Que vamos a tener dificultades? Sí, hermano, sí, vamos a tener. El apóstol Pablo lo tenía, el apóstol Pablo lo mismo dice. En el mundo tendremos aflicción, pero confiad. El Señor Jesús decía, el mismo también no nos prometió. Siempre digo, no nos prometió andar en un rosedal ahí caminando con. No, todo. Es una lucha todos los días, no porque uno está viejo y dice, nada, que nada. Todos tenemos lucha, todos los días. Y eso, pero nada es comparable con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Y el 25 dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, que sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Qué terminación? La epístola de Judas. Honremos al Señor. Hoy lo hemos glorificado, Señor. La adoración y alabanza. Y cada vez que venimos también. Que Dios nos bendiga, hermanos queridos.